Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo y poder compartir acerca del tema del poder de la palabra. Ustedes han escuchado acerca de Jesús, el todo, en todo, y han escuchado acerca de la gracia de Jesús, han escuchado acerca de la fe en Jesús, y es mi oportunidad pues tratar con ustedes acerca de la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Son temas centrales que ustedes han estado escuchando y que yo me puedo imaginar con un grupo como este de jóvenes, donde si el poder de la palabra se puede traducir en vuestras vidas y tocar a todos aquellos que estén a vuestro alrededor, no solo ahora, sino con el paso de los años, puedo solamente imaginarme lo que Dios podrá hacer a través de ustedes. O sea, quiere el Señor pues motivarnos a todos nosotros a vivir en el poder de esa palabra. Yo quisiera que ustedes se imaginaran por un instante si un profesor del colegio tomara las reglas o las normas escolares y de repente las rompe o las destruye en frente a todos ustedes. ¿Qué significa ese acto? ¿Sería algo para lo que los estudiantes irrumpirían en aplausos y en algarabía porque de ahí en adelante podrían hacer y deshacer, vivir como quisieran? ¿O qué estaría comunicándose en ese momento? Una historia similar podemos referir cuando ocurrió el hecho de que Moisés, el siervo de Dios, toma las tablas de la ley y al contemplar la actitud desenfrenada con la que se encontraba el pueblo de Israel, él rompe las tablas de la ley. ¿Cómo debía reaccionar el pueblo de Dios? ¿Cómo debía de reaccionar el pueblo de Israel? ¿Con alegría, algarabía, porque ya no iban a tener leyes o con profunda tristeza? El Salmo 2 nos presenta un ejemplo de hasta dónde el hombre es capaz de llegar en su atrevimiento de deshacerse de los frenos morales de Dios. Y dice el salmista en el Salmo 2: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Librémonos del yugo del Señor. En otras palabras, vivamos como nosotros queramos. ¿Y es eso realmente libertad? Y uno se pregunta, si no hubiera Biblia, ¿sería el hombre más feliz? Si no hubiera Biblia, ¿serías tú más feliz? El que los pecadores se quieran deshacer de Dios y de su palabra no es algo nuevo. Desde antaño, eso ha sido uno de los esfuerzos del hombre. Tratar de vivir sin frenos, sin trabas. Y los hombres se sublevan. Y como Adán y Eva buscan una vida independiente de Dios. La Biblia es un símbolo de autoridad. Es un libro autoritativo porque son las palabras de la autoridad. Es la palabra de Dios. Y eso ha llevado a muchos a desear la desaparición de la Biblia. En una época el filósofo Voltaire hizo una profecía acerca de la destrucción o la desaparición de la Biblia pocos años después de su vida. Y su profecía no solo no se cumplió, sino que años después de su propia muerte, en su propia casa, se imprimieron Biblias. La ironía del Señor. Pero este hombre quería deshacerse de Dios y quería deshacerse de la Biblia. Más recientemente volvió a salir al tapete el deseo del director homosexual Bill Condon, quien incluyó ese momento gay en la reciente película sobre La Bella y la Bestia. Pero una entrevista del 2012 reveló que cuando le preguntaron ¿qué era lo primero que él hacía cuando entraba en una habitación de un hotel? Él dijo: desearía poder decir que lo primero que hago es arrancar páginas de la Biblia. Pero ya parece que no ponen Biblias en las habitaciones de los hoteles. Pero ese era el deseo suyo, poder luchar en contra de la Biblia. La Biblia representa la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, y por eso muchos hombres quisieran que desapareciera. Una vez alguien escribió diciendo: el viejo libro ha sido enterrado muchas veces, así como los hombres quisieran también enterrar a Dios.
Sin embargo, el cadáver tiene el hábito de volver a la vida en medio del entierro y sobrevive aún a aquellos que cargan el ataúd. Tratan de enterrar la Biblia y tratan de enterrar la Biblia y el cadáver vuelve y sale otra vez. Y los hombres han luchado en contra de la palabra de Dios, pero nunca han podido destruirla. Los enemigos de Dios saben lo que está en juego, el diablo sabe lo que está en juego, y por esa razón, para alcanzar el corazón de Eva en Génesis capítulo 3, primero cuestionó las palabras de Dios. En Génesis capítulo 3, en el versículo 1, le hizo una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y observen que no fue una declaración lo que el diablo usó. Lo primero que él usó fue una pregunta. Empezar a argumentar y poner cosas en la mente de Eva. Él quería erosionar la confianza que la mujer tenía en las palabras de Dios. Y Eva trató de defenderse, lo cual no hizo muy bien, porque dice luego en Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. El problema es que cuando buscamos esa expresión no la encontramos en Génesis capítulo 2. Eva no citó bien la palabra de Dios. Ella había añadido algo al mandamiento. La mujer había pasado a ser ahora legalista, añadiendo a la palabra de Dios cosas que Dios no había dicho. Y en esas condiciones ya el ataque pasa a ser más directo. Y dice que la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Y aquí la serpiente contradice a Dios. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y es lo que muchas veces el diablo utiliza para tentar a hombres, mujeres, jóvenes y niños. Es la experiencia de algo que no han vivido, porque tú tienes primero que experimentarlo. Y es muy sutil. Pero ahora Eva había empezado a ver tanto al diablo como a Dios con otros ojos. Había empezado a verse a sí misma y aún el árbol y lo que producía el árbol de otra forma. Y ni estar en el paraíso la iba a salvar. Se había desligado de la única fuente de verdad que la podía proteger, la palabra de Dios. Y no le iba a ir bien. Se ha dicho que no hay diablo en los primeros 2 capítulos de la Biblia, y no hay diablo en los últimos 2 capítulos de la Biblia. Que gracias a Dios la Biblia es un libro que se deshace del diablo. Porque cuánta maldad, qué ataques tan fieros, y lo que busca es erosionar tu confianza y la mía en la palabra de Dios. Porque Él sabe el daño que puede causar esto. ¿Qué es de Adán y Eva sin la palabra de Dios? ¿Qué resultaría? Un desastre. Y del pueblo de Israel sin la ley de Dios, un desastre. Y tú sin la palabra de Dios. A nadie le ha ido bien y a nadie le irá bien sin llevarse de la palabra de Dios o desligándose de Dios y de su palabra. No podemos salir de la sombrilla de la autoridad de Dios y pensar que nos va a ir bien. ¿Cuál es el diseño de Dios para con nosotros? Somos niños, somos criados por nuestros padres, luego vamos creciendo, pero ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que ciertamente nos encontremos un día fuera del techo de nuestros padres. Que nosotros podamos alcanzar la madurez a raíz de la crianza recibida y que podamos independizarnos de la autoridad paterna. Esa es la meta. Y los padres queremos que eso suceda a la manera correcta. Para lo que no estamos hechos es para la independencia de la autoridad de Dios. Podemos salir del techo de nuestros padres, pero nunca debemos salir del techo de nuestro Padre celestial. Tú, sin la autoridad de Dios, eres la crónica de una muerte anunciada. Madura piadosamente, con la mira en formar tu propio hogar, fantástico, pero nunca pienses en salir de la sombrilla de tus padres como un sinónimo de salir de la autoridad de Dios, porque eso no es cierto. De manera que tú, con la palabra,
puedes experimentar el poder de Dios en tu vida y tú venir a ser un instrumento para que otros experimenten ese mismo poder por igual. Y es de esto que yo quisiera que hablemos un poco, del poder de la palabra. El poder de la palabra. Pero yo quiero no solo ver el poder de la palabra, lo cual veré brevemente, sino también luego ver lo que es el poder de la palabra en tus manos y las mías. ¿Qué podemos hacer con esa palabra tan poderosa? Pero hablemos del poder de la palabra. Y para esto hay un texto muy conocido, un texto muy importante que es Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12 tiene un texto muy conocido. Pero a veces no se lee de corrido el versículo 12 y el 13. El 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora luego el versículo 13 nos habla algo más. Nos dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No sé si observan cómo está hablando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y pasa a hablar del Dios que todo lo sabe, como si todo fuera lo mismo. Porque es que hablar de la palabra y del poder de la palabra es hablar de el Dios dueño de esas palabras. Y es como si nos estuviera diciendo, Dios es capaz de verte y conocerte a través de su palabra. Estamos tratando con un libro vivo. ¿Cuántos libros hay en el mundo? Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de un libro vivo. Es un libro que es capaz de conocerte. Es un libro que cuando tú lo lees, tú dices, pero como que me conoce. Como que conoce mis interioridades. Y es precisamente lo que el autor dice. No hay cosa creada, oculta a su vista. Todo está al descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el texto con el que lidiamos cuando estudiamos la palabra de Dios. Un texto vivo. Pero no solo vivo, sino que es eficaz, es poderoso, tiene una capacidad, dice que es poderosa para discernir pensamientos y aún intenciones del corazón. Ninguno de nosotros puede jugar a leer los pensamientos y a adivinar las intenciones de por qué alguien hace algo, pero la Biblia sí puede. La Biblia sí te lee a ti. Nosotros creemos que leemos la Biblia, pero es la Biblia que nos lee a nosotros y sabe cuáles son nuestras intenciones, conoce cuáles son nuestros pensamientos. Y eso hace de la Biblia un libro muy especial. Nada puede sustituir la palabra de Dios. Las redes sociales no son vivas y eficaces. Las series de Netflix no disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios está viva. Y por eso te conoce. Sabes quién tú eres. Sabes cómo vives, cómo piensas. Y aún las cosas más escondidas y ocultas de tu corazón. Es tan penetrante que puede transformar tu vida desde dentro hacia afuera. No simplemente para que tú parezcas algo, parezcas cristiano, sino que te transforma desde dentro y te hace amar a Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Y saben algo? La Biblia fue el único libro que Jesús citó. Y eso nos dice algo. Y cuando lo citó era como, ya no hay más nada que discutir. ¿Qué dice la Biblia? Ya no hay más nada que discutir. Y yo no estoy diciendo con esto que nosotros solamente y únicamente debemos leer la Biblia. Yo abogo por la lectura de buenos libros también. Hay buena literatura a la que nosotros podemos exponernos y aprender. Dios ha usado maestros en la historia y en el tiempo para enseñarnos cosas. Pero lo que yo sí estoy abogando, lo que sí debemos tener claro es que solo la Biblia es poder de Dios para salvación y santificación. Solo la Biblia.
Como se les ha dicho ya, en este año se celebran los 500 años de la Reforma y conocemos de la manera en que Dios usó a Martín Lutero para llevar esto a cabo. Pero cuando él hizo referencia a lo sucedido, un cambio trascendental en la historia, Lutero se limitó a atribuir toda la obra a la palabra de Dios. Lutero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas? Es como si él dijera, yo no sé, yo solté la Biblia y eso fue lo que pasó. Dice, yo solo enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. No hice nada más. Y entonces, mientras yo dormía o tomaba cerveza con Philip Melanchthon, la palabra debilitó tanto el papado que nunca príncipe ni emperador le hicieron tanto daño al mismo. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. El poder de la palabra. En la Edad Media, 1000 años de oscurantismo fueron destrozados, cambiados, transformados por el poder de la palabra de Dios. Y como se les dijo en la hora anterior, Lutero se expuso al estudio de la palabra de Dios y eso lo cambió. Eso cambió su perspectiva. Eso le hizo interpretar las cosas correctamente. La Biblia tiene ese poder. Años de historia transformados, cambiados por la Biblia. Por la Biblia, eso es algo único. Y de manera particular la Biblia nos dice que es poderosa para salvar y para santificar. La Biblia puede ayudarnos en muchas otras maneras, pero yo me quiero limitar a mencionar esas dos cosas que son trascendentales. La Biblia es poderosa para salvar. Es el libro que quizás algunos descuidan, lo leen, de vez en cuando no tienen tanto interés. Ese libro es capaz de salvarte. Ese libro tiene el poder de salvarte, de rescatarte, de librarte de una condenación eterna en el infierno. Tú podrás leer las 1000 cosas que puedan aparecer en las redes sociales, pero lo que te va a salvar es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo, hablando de Timoteo y a Timoteo, le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia es como una brújula que te ayuda a encontrar el camino correcto. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay 1000 caminos diferentes. Hay un camino que es Jesús para llegar a la gloria. Ahora, la Biblia nos ayuda a encontrar ese camino. Es malo estar perdidos. Es malo. Recientemente puse en el GPS, busqué rápidamente la compañía donde yo debía devolver el carro rentado y puse el nombre y palabra aeropuerto. Varias opciones aparecieron, no salían todas las letras completas, pero desde que yo vi aeropuerto, dale para allá. Gracias a Dios que yo salí con tiempo, porque cuando faltaban 4 minutos para llegar al aeropuerto, era el aeropuerto equivocado. Marcha atrás. ¿El aeropuerto cuál? No era ese. Otra vez, el correcto. Estás a 45 minutos de distancia. Y el vuelo no nos dejó, gracias a Dios, por haber salido con tiempo. Pero cuando se trata de la vida eterna, tú sales, simplemente le das, dale para allá, que vamos bien. Total, esta es la ruta que menos tránsito tiene. Debe ser buena. Y cuando vienes a ver, tu alma está en riesgo de perderte eternamente y para siempre por estar confiando en la fuente equivocada. Cuando Dios te dio el GPS adecuado para tú saber cómo llegar a la gloria. La Biblia es ese instrumento poderoso de salvación. Y ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para salvar a millones. Y es el instrumento por el cual Dios te salvará a ti hoy, si tú lo confías en Él. Es un instrumento poderoso precisamente porque en el centro de su contenido está Jesús. Es poderoso porque nos apunta a Jesús. Y Él es el único salvador de los hombres. Quizás tú puedas otorgar y asignar más valor a muchas otras cosas, tu profesión, lo que tú estudias. Algún científico se enorgullecerá en los conocimientos que tiene de mecánica cuántica. Pero muchos físicos han muerto con sus cabezas llenas de información
pero con sus corazones vacíos, enfrentándose a una eternidad sin estar preparados para ello. ¿Y de qué les valió tanto conocimiento? Para producir aquello y aquello otro. Y después necesitamos ser salvos. Y la guía que Dios nos ha dejado, la brújula, el GPS para llegar es precisamente la palabra de Dios. Dice Santiago 1:21, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Necesitamos tener almas salvadas. Primera de Pedro 1:23, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esa palabra nos da vida nueva, produce vida en gente que está muerta. Decía alguien que la Biblia es tanto absoluta y nunca obsoleta. Nunca obsoleta. Y según el apóstol Pedro es absoluta y relevante siempre. Lo que los hombres dicen y hacen, eso cae en la obsolescencia, deja de ser útil, pierde relevancia, pero no así la palabra de Dios. El hombre siempre tendrá la necesidad de lo único que puede proveer la palabra de Dios. De quien lo único que lo provee es la palabra de Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios usa su palabra para generar vida en el alma de los hombres. Pero una vez generada la vida, Dios también usa su palabra poderosamente para santificar. Entonces, ahora seguimos utilizando la Biblia porque esa Biblia nos ayuda a andar por la senda correcta. El Señor Jesús oró en Juan capítulo 17. Ellos no son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos aparta del pecado y nos hace cultivar las gracias que nos harán cada vez más semejantes a nuestro Salvador. A los apóstoles el Señor les dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo purifica, la palabra de Cristo santifica. ¿Y qué es lo que queremos si amamos a Cristo más que ahora venir a ser cada vez más semejantes a Él? Esa palabra es poderosa para transformarnos. Esa palabra es poderosa para ayudarte a dejar malos hábitos, para ayudarte a cultivar hábitos nuevos. Esa palabra es poderosa, por eso tienes que usarla. Dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalónica 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. O sea, te trae a la fe, pero luego esa palabra actúa poderosamente para transformarte. Y por eso podemos hablar a veces de alguien y nos preguntan, ¿y qué? ¿Cómo está aquella persona, aquel miembro de la iglesia o aquel creyente? Y uno puede decir, Dios ha hecho una obra. Y uno se pregunta, ¿y qué hizo la obra? El Espíritu Santo de Dios hizo la obra utilizando la palabra como instrumento, como herramienta. La palabra es el instrumento que Dios utiliza para hacerte distinto, para transformarte, hacerte crecer, hacerte madurar. Porque no nos quedamos en la vida haciendo las cosas de niños, sino que yo veo el potencial aquí entre todos ustedes jóvenes, de lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Lutero fue joven una vez, Calvino fue joven una vez, pero el punto es, ¿qué van a hacer estas personas una vez lleguen a las posiciones en donde Dios les colocará? Y mucho de la diferencia ocurrirá por tu relación con la palabra de Dios. ¿Cómo tú estés usando hoy la palabra de Dios? ¿Y qué te santificará? El instrumento de la palabra de Dios. Realmente nos aparta del pecado. Algunas cosas que debemos hacer con la palabra de Dios y que nos van a ayudar a ser beneficiarios de esto. Tenemos que leerla, tenemos que escuchar sermones. Hay cosas que si yo hago la pregunta todos van a saberlo responder. Pero yo quisiera que nosotros buscáramos en las Escrituras cosas particulares que nos van a ayudar a ser expertos en el manejo de la palabra. La palabra es poderosa. Tenemos el objeto más poderoso en nuestras manos. Ahora, eso no nos garantiza buenos resultados. Es como la dinamita.
La dinamita ciertamente es poderosa, pero no la ponemos en manos de cualquiera para que la utilice como él lo piense. Con una buena detonación se puede lograr mucho. Cuando se quiere demoler una gran estructura, se colocan las cargas en los puntos adecuados para garantizar que ese edificio, ese puente va a caer. Y muchas veces ese edificio está entre otros edificios y hay que tratar de asegurar que eso caiga sin hacer daño a las otras estructuras. De manera que las cargas son cuidadosamente colocadas para que el edificio caiga donde debe caer. ¿Cuánto poder en esa dinamita? Pero tiene que saberse usar correctamente. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Tenemos que venir a ser expertos en el uso de ese instrumento tan poderoso. Tú tienes en tus manos un instrumento que es capaz de salvar. Tú tienes en tus manos un instrumento que es capaz de santificar. Entonces, si tienes un instrumento que es capaz de salvar, tú puedes usarlo en los perdidos, los muertos espirituales, y Dios traer vida. O tú puedes estar lidiando con algún hermano o una hermana que necesita la ayuda para poder ser reprendido, amonestado, exhortado, guiado a vivir más semejante a Cristo. Y tú tienes la herramienta poderosa para ayudarle. Ahora, ¿cómo podemos usarlo? ¿Cómo podemos aprender para ser más expertos? ¿Cómo podemos manipular el poder de la palabra de Dios? Y eso es lo que yo quiero que veamos en el resto del tiempo. Yo quiero que nosotros veamos el poder de la palabra en nuestras manos. Yo quiero que tú veas el poder de la palabra en tus manos. Tú tienes esa dinamita. Ok, ¿dónde la vas a colocar? Debes aprender dónde colocarla, cómo colocarla, cuánto colocar, para que cumpla su resultado. Y son varios mandatos que quiero ver en las Escrituras acerca de la Biblia misma, de lo que debemos hacer con ella. Y el primero es el siguiente: debemos recibirla con humildad y solicitud. Debemos recibirla con humildad y solicitud. Y Santiago 1:21 es mi texto aquí, donde dice el texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. O sea, si es la palabra de Dios, tiene que ser recibida en el corazón como palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, debe ser recibida con humildad. No es la palabra de un igual a ti, es la palabra del soberano del universo. Y debemos tener una actitud de siervos. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven Samuel? El joven Samuel, Dios lo llama, él está en el templo sirviendo, y mientras estaba en aquellos días, dice el primero de Samuel 3:1, que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, que las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, pero no sabía quién estaba llamando. Y él se fue corriendo donde estaba Elí, pensando que era él que le estaba llamando. Y Elí le dijo: yo no soy. Y así ocurrió 3 veces. Y entonces Elí se dio cuenta lo que estaba ocurriendo. Mira, la próxima vez, si tú vuelves a oír esta voz, acuéstate y responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces ocurrió que sí, que el Señor vino y le habló a Samuel y dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, dice primero de Samuel 3:11, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor entonces le reveló algo a Samuel que no se lo quiso ni revelar al mismo Elí, sino a Samuel. ¿Ven ustedes el punto? Nosotros tenemos la Biblia y tú decides leerla. ¿Con qué actitud tú debes leerla o recibirla o escuchar el mensaje? Como un siervo. Porque puede ser que Dios, de su palabra, quiere enseñarte algo que es a ti, a quien quiere decirlo, para usarte a ti como Él quiera usarte. Pero tienes que tener la actitud de siervo. Tienes que recibirlo como una palabra de la autoridad que está por encima de ti, para que tú puedas entonces ser útil en su reino. Por eso Pablo alabó a los tesalonicenses, porque recibieron la palabra como lo que es la palabra de Dios. Porque el exponernos a la palabra, el leer la palabra, el escuchar la palabra, no garantiza que la estamos escuchando como debemos. Podemos escuchar 200,000 sermones y no escucharlo como una voz autoritativa para nuestras vidas. No es tú poder sentarte y leer la Biblia y tú decir:
¿Qué quiere el Dios del universo que yo aprenda hoy? ¿Qué quiere Él que hoy yo reflexione? El Dios del universo. No simplemente una persona importante, el Dios del universo. Entonces, si de veras queremos experimentar el poder transformador de la palabra de Dios, tenemos que recibirla con la actitud apropiada, con humildad y con mansedumbre. ¿Recuerdan ustedes los judíos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica? ¿Y por qué? Dice, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían indagar, investigar, si las cosas eran como Pablo lo decía. Oigan eso, Pablo. O sea que yo espero que ustedes me estén escuchando a mí, ustedes chequen si eso es así. Y revisen si los versículos que estoy diciendo dicen eso. Para ser como los de Berea. Una actitud que dice Pablo les colocaba en una situación de ventaja. Y cómo recibamos la palabra hace diferencia. En Hechos 2:41 se habla de que quienes recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Qué es lo que quiere decir? La recibieron de tal manera que se convirtieron. La palabra hizo una diferencia. ¿Cómo nos acerquemos a la Biblia? Hace una diferencia. Luego tenemos en Hechos 13 otras personas con otra actitud. Los judíos oyen el mensaje de la boca de Pablo y de Bernabé, y Bernabé les dice, era necesario que la palabra se les predicara a ustedes primero, pero como la rechazan y se consideran indignos de la vida eterna, pues no vamos a los gentiles. Oyen la misma palabra, pero la actitud con que la escucharon lo dejó peor que como estaban antes. Ahora, 2 versículos más adelante, dice que los gentiles entonces oyen la misma palabra y ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. La actitud hizo la diferencia. Es por eso que pueden haber dos que escuchan la misma palabra, el mismo mensaje, el mismo sermón, leen la misma Biblia y uno tiene un impacto en su vida y el otro no. La actitud hace una diferencia. Debemos recibir la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, nosotros debemos también sostener firmemente la palabra. Sostener firmemente la palabra. Filipenses 2:15. Dice el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo? Sosteniendo firmemente la palabra de vida. O sea, estamos en un mundo donde hay corrupción, es un mundo torcido, es un mundo perverso. En ese mundo nos ha tocado vivir y tenemos que hacer la diferencia en ese mundo. Ahora, ¿cómo? Tenemos que ser luminarias en medio de tanta oscuridad. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esa palabra que te salvó, debemos ahora sostenerla para que ilumine a los otros que están a nuestro alrededor. Vamos a encontrarnos a un mundo opuesto a lo que creemos. Decía Francis Schaeffer, el cristiano ordinario, con la Biblia en su mano, puede afirmar que la mayoría está equivocado. Vivimos en un mundo donde se hacen encuestas para ver qué piensa la gente y en base a eso tomar decisiones. No, nosotros no necesitamos encuestas. Solo nos interesa saber qué dice Dios. Y ya, punto. Y nosotros con la Biblia en la mano podemos decir, no. Puedes explicármelo de la manera en que tú quieras, pero la ideología de género no es correcta. Está en contra de la palabra de Dios, punto. Algunos pueden tratar la Biblia como un libro que no habla al mundo moderno, y eso está muy lejos de la realidad. Lutero decía que la Biblia ni es antigua ni es moderna, es eterna. No hay nada mejor ni más seguro a lo cual aferrarnos que a la Biblia. Un reportero estaba cubriendo una convención en la que se reunieron 8,000 psicólogos en Phoenix, Arizona. Cuando escribió su artículo, hizo una descripción de los diferentes puntos de vista que estaban allí representados en personas consideradas expertas para entender la conducta humana y sus problemas. Y después de evaluar todas las discusiones, esta fue la conclusión a la que él llegó. Todos los expertos están aquí, pero no se ponen de acuerdo entre sí. Y esos son los expertos. Y entonces, qué bueno que nosotros tenemos la palabra que debemos sostener firmemente. Aférrate a ella, sea en la universidad, en el trabajo o donde sea. Y los hombres nos pueden compartir sus opiniones. Eso está bien. Ahora, la verdad que tenemos que creer es la de Dios. No opinión, la verdad de Dios. Dios no da sus opiniones, Dios dice la verdad, punto.
Por eso el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, aferrémonos a esa palabra y vivamos esa palabra. ¿Y necesita esa palabra ser sostenida? ¿Quién es que sostiene a quién? Realmente es la palabra que nos sostiene a nosotros. Pero el punto es, la forma como tú y yo vivamos esa palabra puede hacer a otras personas pensar de una manera u de otra acerca de la Biblia y el Dios de la Biblia. Por eso que Pablo le decía a Tito en Tito 2:5 que las mujeres jóvenes sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tú y yo podemos vivir de tal manera que la palabra de Dios sea blasfemada. Pero además de sostener la palabra, debemos desear la palabra. Que tú queremos experimentar el poder de este libro, desea la palabra. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Hay cosas que ahogan el deseo de la palabra, y el texto nos lo dice en el versículo anterior: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué cosas tú debes echar a un lado en tu vida, según este texto, para que tú puedas realmente aprovechar los nutrientes de la palabra de Dios? ¿Qué cosas? Porque no podemos abordar la Biblia con cualquier actitud. O el pecado te aleja de la Biblia, o la Biblia te aleja del pecado. Decía el Señor en Juan 7:17 que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, tu actitud te va a ayudar a aprender o no. Y me gustó algo que leí acerca de la convicción que Calvino tenía de la adquisición del verdadero conocimiento. Normalmente la gente piensa que debemos conocer para poder obedecer. Calvino decía, no, tenemos que obedecer para poder conocer. La actitud que tengamos a lo que Dios nos dice, eso nos va a ayudar a aprender. Por eso encontramos en el libro de Proverbios que el proverbista le dice a su hijo: amarra lo que yo te digo al cuello y Dios te va a dar sabiduría. ¿Ven el orden? La actitud ayuda a qué cosas aprenderemos. Con razón hay tanta gente que no aprende. En cuarto lugar, no solamente debemos desear la palabra, debemos alimentarnos con ella. Alimentarnos con ella. Dice Cristo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observa que el punto no es simplemente si tú lees la Biblia o no, si tú oyes buenos sermones o no. Es si tú te estás alimentando de la palabra de Dios. Debe ser alimento. Cuando tú vas a un cumpleaños, es un momento de celebración y tú te comes el bizcocho. Pero tú no comes bizcocho en el desayuno, comida y cena. Nosotros comemos los alimentos que nos dan nutrientes varias veces al día. Y la palabra de Dios debe nutrir nuestras almas. Así como nos alimentamos con alimentos materiales para que el cuerpo esté en salud, el alma, para estar en salud, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Recibir sus nutrientes, asimilar esos nutrientes en nuestro ser. Y Cristo por eso decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es algo, esa es mi vida. Ustedes han oído la expresión que algunos: oye, pero esta persona vive para comer. Yo no sé si aquí hay gente de Bolivia, pero esto me lo dijeron ellos mismos, los de Bolivia. Los hermanos de Cochabamba me dijeron: pastor, nosotros vivimos para comer. O sea, no estoy diciendo nada que sea chisme. Ellos mismos me lo dijeron. ¿Y saben qué? Wow, es verdad. Para ellos la comida es central. Bueno, hermanos, ojalá nosotros tener ese mismo espíritu, pero con la palabra de Dios. Que tengamos tal hambre y tal deseo de alimentarnos con la palabra de Dios que no podamos separarnos de ella mucho. Recuerdo haber leído en un libro sobre el estudio de las Escrituras el texto de Job 23:12. Porque el autor citaba estas palabras cuando Job decía: he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Y ese autor decía: bueno, yo me propuse, por lo que dice ese texto, no desayunarme hasta que hubiera tenido mi tiempo de devoción con Dios. Y dice: y pocas veces me quedé sin desayunar. Pero el punto es: ¿a qué le damos importancia?
¿Realmente nos estamos nutriendo? Tú estás leyendo, pero ¿te estás nutriendo? Cuando el cuerpo come, pero no recibe los beneficios de los alimentos, hay algo que no está bien. Es posible exponernos a la Biblia y no beneficiarnos. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tratar de alimentarnos de la Biblia de una manera que produzca crecimiento, desarrollo y madurez. Y para eso tenemos que instruirnos en la Biblia. Instruirnos para poder usar mejor la Biblia, para aplicarla a nuestras vidas. La ignorancia bíblica ya no es vista como una desgracia, lamentablemente. Unos estudiantes que iban a entrar a la Universidad de Massachusetts fueron examinados en cuanto a su conocimiento de las Escrituras por una clase que iban a recibir. Y algunas de las respuestas obtenidas fueron que Sodoma y Gomorra fueron amantes, que Jesús fue bautizado por Moisés, que Gólgota era el nombre del gigante que peleó contra David, y que los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lutero y Juan. La ignorancia de la Biblia no es una virtud. Si de veras tú quieres experimentar el poder transformador de la palabra, tenemos que alimentarnos debidamente de ella. Una dieta con la comida rápida de este mundo no va a lograrlo. Algunos de ustedes se cuidan y están en forma física, pero si pudiéramos ver una imagen de cuál es la condición espiritual, posiblemente te avergonzarías delante de los demás. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Y cómo te estás alimentando con la palabra de Dios? ¿Quieres experimentar el poder de Dios y de su palabra? En quinto lugar, debes estar atento a ella, atento a la palabra. Segunda de Pedro 1:19. Es interesante este texto, por cierto. ¿Hasta qué hora tengo? Porque sé que hubo un cambio en el tiempo. Me quedan 3 minutos, ok. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Ustedes no saben lo que es vivir en lugar oscuro. Ustedes viven en la época de los inversores. Permítame explicarle cómo era antes. No solamente uno tenía que usar esas lamparitas, sino que de verdad uno, cuando se iba la luz, había que salir a conversar, porque no había más nada que hacer. Sin inversor no había cosas que uno pudiera aprender. Quizás aparecía alguien con un radito de pila, pero eso era raro. O sea que había conversación, uno podía ver las estrellas y ver las constelaciones. El asunto es que cuando llegaba la luz, la gente aplaudía. Se podía oír el aplauso en el vecindario. Y los ojos de todo el mundo se ponían chiquitos. Lo que está diciendo Pedro es que nuestra atención a la palabra de Dios debe ser tal como la atención que le damos a una luz en un lugar de mucha oscuridad. Ilumina tanto que nos cierra los ojos de tanto que ilumina. En lugar de tú estar mirando otras cosas, presta atención a la palabra de Dios. Porque dice él entonces: hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Debes estar atentos y ver cómo la palabra de Dios pueda guiarte en tu vida. Y entonces él aclara: óigame, yo estuve presente cuando Cristo se transfiguró. Y yo le estoy diciendo a ustedes que tenemos que prestar más atención a la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, que a cualquiera que aún teniendo la experiencia de la transfiguración de Cristo te la cuente. Las experiencias no son comparables con lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice: presta atención, deja que ilumine tu camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Deja que la Biblia ilumine tu senda. ¿Qué decisiones tomar? Tú pregunta acerca a personas que te ayuden sobre tu carrera, sobre tu vida amorosa, sobre tu futuro, las inversiones que tú tengas que hacer. Pregunta a los que saben, a los que han experimentado, pero llévate siempre, si ellos te responden, a la luz de la palabra de Dios. De manera que sea la lámpara a tus pies y luz para tu camino. Si no, vas a estar andando en oscuridad. Y los que aman las tinieblas son los que no quieren que las cosas sean vistas a la luz de la palabra de Dios.
Deja que la palabra de Dios te toque, te transforme, te guíe, oriente tu vida y vas a conocer el poder transformador de la palabra de Dios. No un uso descuidado y casual de la Biblia. Presta atención a lo que la Biblia dice. Pero debes guardarla y obedecerla. Y aquí ya iré más brevemente. Debes guardarla y obedecerla. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Cómo puede un joven guardarse puro en medio de una generación como esta, donde el pecado está a la orden del día? Guardando la palabra de Dios. Se puede. La palabra de Dios es poderosa para guardarte en medio de las tentaciones de la actualidad. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. De manera que imita a Jesús, el cual decía que él no hacía su voluntad, sino la voluntad del que le envió, porque él quería hacer lo que a él le agrada. Que sea esa nuestra obsesión en la vida: vivir, practicar la palabra de Dios y andar como él anduvo. Ser hacedores de la palabra y no meramente oidores. Pero no solamente debemos guardarla y obedecerla, debemos deleitarnos en ella. Y si te deleitas en ella, vas a conocer la bienaventuranza del Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. ¿Tú quieres esa bienaventuranza? ¿Tú quieres ese fruto? Usa la Biblia como Dios nos manda y tú vas a experimentar su poder. Medita en sus preceptos y deleítate en los estatutos de Dios. Quiero terminar con un ejemplo del poder transformador de la palabra de Dios. El ejemplo de alguien que se salvó mientras se fumaba las páginas del Nuevo Testamento. Un hermano misionero estaba esperando un autobús y mientras se esperaba se puso a leer un pequeño Nuevo Testamento que él llevaba consigo. Mientras pasaba las páginas, un indígena curioso se interesó en el libro y dijo: ¿y por qué tú no me regalas ese libro? No, ¿para qué tú lo quieres? Y con toda sinceridad le respondió: bueno, tiene un papel muy fino y con él yo me puedo fumar muchos cigarros. El misionero, sorprendido, le hizo una propuesta: te daré el librito con una condición. Cada vez que tú quieras fumar un cigarro, prométeme que primero vas a leer la página. ¿De acuerdo? 15 años más tarde, el misionero volvió al lugar como director de una asociación misionera. Y mientras participaba en una convención a la que había sido invitado, el predicador principal, de piel oscura, dijo a la mitad de su sermón: hace 15 años un misionero me entregó un Nuevo Testamento para que me lo fumara, con la condición de que antes leyera la hoja que me iba a fumar. Tiempo después, dejé de fumar las hojas de la palabra de Dios, conocí al Señor Jesucristo. Y él no sabía que el misionero estaba allí en aquel lugar. El misionero se puso en pie y dijo: ¡gloria a Dios! El poder de la palabra había transformado a ese indígena de una manera tan inesperada, porque leyó la palabra de Dios y fue rescatado y salvado de la condenación eterna, y ahora era un instrumento de salvación para muchos otros, trabajando entre los misioneros y animando a otros misioneros a salvar a otros. Lo que puede hacer la palabra de Dios. Quiera el Señor hacernos testigos del poder de Dios al verla actuar en nuestras vidas y en las vidas de otros alrededor. Ustedes tienen un potencial con la palabra de Dios en las manos de bendecir las vidas de muchos. Presten atención al libro, al que vale la pena leer. Quiere el Señor hacernos poderosos en la manera que Apolos fue poderoso. Dice la Escritura en Hechos 18:24, llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Quiere el Señor hacerte a ti y a mí poderoso en las Escrituras. Hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios. Conviértete en un experto y usa esas cargas no para demoler, sino para construir, edificar y salvar para la gloria de Dios.
Vamos a orar. Padre Santo, nos postramos ante ti. Te pedimos que perdones nuestros pecados en la manera como hemos tratado tu palabra muchas veces en incredulidad, teniendo un libro tan poderoso y lo hemos descuidado de tal forma. Señor, perdónanos, pero ayúdanos a tener nuevas oportunidades en las que arrepentidos podamos, Señor, cumplir más y mejor esa palabra en nuestras propias vidas, albergarla más en nuestro corazón, amar más a Cristo por nuestro contacto con ella y poder ser instrumentos para llevar a otros a Cristo a través de ella. Padre, te damos gracias por dejarnos semejante instrumento en nuestras manos. Ayúdanos a conocer más y más de su poder, para gloria y alabanza de Cristo, en su nombre. Amén.